My soul. ¿De qué te sirve una vida sin dificultad si la mitad del tiempo te sentís vacío y quieres más? Las cosas especiales que tapa esta realidad y no nos deja disfrutar de nuestra vida tan fugaz. ¿Qué buscas? ¿Dónde vas? ¿Qué querés? ¿Cuántas veces te lo preguntaste y no te respondes? Quizás lo que buscabas está enfrente tuyo y no lo ves ni lo escuchas gritándote que ya es hora que despertes y que te des cuenta lo que tenés cerca. Abraza a la viejita siempre que cruces la puerta. No siempre es por interés todo aquel que se acerca. Reír puede servir de ayuda si vivir te cuesta. En estos tiempos donde el mundo perdió la emoción, difícil es encontrar algún buen gesto de corazón. Mira más allá detrás de cada acción. A quienes amas dale más tiempo y dedicación. Puedes tener para dormir una cama hecha en fangotes de 1000. Puedes tener una vida planeada y no tener idea de cómo vivir. Puedes alquilar las mejores suites, puedes gastar tu tarjeta hasta el fin. Tener todo lo que quieras pero nadie vende un motivo para ser feliz. Lo importante del camino es lo que te enseñó. Lo dejaste todo y ¿de qué sirvió? No tenés amor, ya no ves el sol. Poco a poco te perdiste, no sabes quién sos. Lo importante del camino es lo que te enseñó. Lo dejaste todo y ¿de qué sirvió? No tenés amor, ya no ves el sol. Poco a poco te perdiste, no sabes quién sos. No hay nada sin dificultad que no deje un buen vuelto. Las cosas malas van y vienen, se las lleva el viento. Amor por cada día en el que yo despierto. Abrazo a los que quiero, eso no tiene precio, no. A veces perderse es para encontrarse, pelearse es extrañarse, sacarse el disfraz y vas a encontrar un corazón que late. Amigos de joda, amigos farsantes, los verdaderos rancher están en el barrio haciendo el aguante de ellos, nunca olvidarse. Ese llamado de tu madre, el primer beso que le diste, son esas pequeñas cosas que en la mente no perdiste. Una amistad que despediste y que al cielo miras triste. Te enseñan a valorar y a tratar de ser más felices. ¿Qué pasaría si estuvieras en la cárcel? Solo tu vieja ya vendría a visitarte, men. La vida es una, la vida es arte. Dibújala con un pincel y no con sangre. Cuando lo perdió recién valoró, tu odio tomó esa gota de amor. Vas como un cabrón lleno de rencor, hasta se te olvidó quién te cobijó. Nadie te saca de tu trono, cambiaste trapos por un collar de oro. Pero en el fondo, dentro del rolo, tenés un rollo de vagar solo, yeah. One time, two time, yeah. Lo importante del camino es lo que te enseñó. Lo dejaste todo y ¿de qué sirvió? No tenés amor, ya no ves el sol. Poco a poco te perdiste, no sabes quién sos. Lo importante del camino es lo que te enseñó. Lo dejaste todo y ¿de qué sirvió? No tenés amor, ya no ves el sol. Poco a poco te perdiste, no sabes quién sos. Lo importante del camino es lo que te enseñó.
soy miembro de RADAU, acá en Argentina, que es la Red Argentina para los Derechos y Asistencia de las Personas que usan sustancias psicoactivas. También en Argentina estoy trabajando, cumpliendo y haciendo activismo, pero dentro del Estado, en el Instituto Nacional contra la Discriminación, en la coordinación de VIH, y hoy esperando que también como novedad, y les cuento ya que el INADI va a sacar el plan dentro de un área que sea para personas que usamos sustancias psicoactivas y sin discriminación, así que creo que me voy a pasar para aquel lado, y bueno, miembro fundadora del AMPUD, y ahí, y luchando. Un gusto, Vero. Hola, soy Ernesto, estoy en Costa Rica, sí, aquí son las 5 de la tarde, estoy en la Universidad de Costa Rica, entonces tal vez escuchen ambulancias a los bomberos por ahí. Es parte de los en vivos, ¿no? Yo creo que si no son perros, son ambulancias. Yo soy representante de Costa Rica del AMPUT, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que usan drogas. También formo parte de la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas, que realizamos principalmente investigación e incidencia política. Y bueno, hay un montón de cosas más, ¿no? Finalmente, realmente mi interés en los últimos años ha sido a partir de la movilización como usuario de sustancias, ¿no? Y de los derechos de nosotras y nosotros y nosotres como personas usuarias de drogas. Muchas gracias, Oscar. Vero. Bueno, muchas gracias a vos, Ernesto, por estar. Muchas gracias, Vero. Bueno, finalmente me presento yo. Yo soy Oscar Montenegro, para aquellos que no me conocen o para aquellos que me conocen y no saben bien qué hago. Soy periodista de profesión, participo en ARDA ya hace más de 15 años, casi desde sus inicios. Hola, Luana, ¿cómo estás? Estábamos empezando, bien. Ya estamos en vivo, estamos empezando, así que ahora te doy tu lugar para que te presentes. Estoy en ARDA, estoy en el Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencias y SIDA de la Universidad Nacional de Rosario, y conjuntamente con Verónica desde hace mucho tiempo que conformamos o tuvimos esa idea de latinoamericanizar una red de personas que usan drogas en Latinoamérica. Así que miembro fundador del AMPUD. Y ahora compartimos con los compañeros acá. Bueno, Luana, estamos en la parte de protocolos. La idea es que esta sea una charla muy amena, muy de amigos, porque de hecho nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, y que sea productiva para aquel que está del otro lado y que dice, bueno, a ver qué hacen estos muchachos, qué hay en Latinoamérica, qué está sucediendo, qué es lo que pasa con las personas que usan drogas, básicamente, ¿no? ¿Quién sos vos, en muy pocas palabras, Luana? Buenas noches, yo soy Luana Malheiro, yo soy mujer usuaria de drogas, de AMPUD, madre, y tá un gustazo estar acá con compañeros queridos. Y yo formo parte también de la Red Nacional, de la Red Brasileña de Mujeres Feministas Antiprohibicionistas, de la Articulación Feminista Antiprohibicionista, que está com agora 12 países de Latinoamérica, e estou agora como consultora também na Escola Livre de Redução de Danos, que depois hablo mais de la Escola Livre e do projeto del mapeo. Así que gustazo estar acá. Bueno, muchas gracias, Luana. Sé que hiciste un esfuerzo para poder llegar. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar me gustaría que nos contemos entre nosotros, pero también a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando, y tal vez en el mismo orden que se fueron presentando, o sea, Verónica, Ernesto, Luana, ¿cómo empezaron, cómo dieron ese paso de empoderamiento, ese paso hacia el activismo en los derechos humanos, ¿no? Porque es sobre lo que nosotros trabajamos, ¿no? Sobre lo que nosotros activamos y sobre lo que nosotros militamos, me parece, ¿no? Si querés, Vero, te escuchamos esos primeros pasos de activismo, en qué año, en qué circunstancias. Bueno, como empezar como activista o militando, lo hice a partir de, creo que de los 14 años, cuando pedí el boleto escolar. De ahí en más, digamos, y enfrentándonos en esos tiempos con los militares en las esquinas y tomando colegios y bueno, y buscando y haciendo revolución desde otro lugar.
Pasado el tiempo, conozco las sustancias sin estudios, sin secundario, es decir, sin universidades, sin posibilidades de hacer. Empiezo a ver, es decir, a comerme el cuento, digamos, ¿no? Del prohibicionismo. Entonces, sin tener en sí problemas con las sustancias, pero sí por una práctica de consumo que fue prohibida en la Argentina en los 80, que era el uso inyectable de sustancias, la ministra en ese momento niega y mete preso a las personas que se inyectaban y si no a los farmacéuticos que nos vendían jeringas. Es decir, que fue una práctica de consumo de la cual hace ya más de 35 años que tengo VIH. Y ahí creo que, como siempre teniéndome que sentir culpable por eso, comienzo a trabajar en una organización que se llamaba Mundo Nuevo, en Quilmes, que yo en ese tiempo también estaba exiliada de mi ciudad de origen y estaba viviendo en Quilmes. Empiezo a trabajar desde otra mirada, ¿no? Desde el prohibicionismo, pero también pensando y cuestionándomelo y el tema de los derechos. Cuando cambian la ley en el año 89, por la ley actual que tenemos, la 23737, nunca me olvido con algunas amigas sentadas en la Plaza Congreso llorando porque sabíamos que, sabiendo aparte desde el interno, con familia política, sabíamos cuál era la bajada del crimen organizado en la Argentina a través de Menem y a través del Cedronar y de toda esa, es decir, y que se venían tiempos muy difíciles que ya llevamos muchos años. Y desde ahí em, comencé es decir, a trabajar entre pares, ¿no? Tanto con el VIH como con usuarios, buscando la manera de resistir, de pelear por nuestros derechos, y bueno, y de la mano del VIH podía llegar o acceder a algunos espacios. Pero siempre era la falopera, para la gente, ya Centroamérica sabe qué significa falopera, porque en un tiempo googleaban mis palabras, porque no entendían a la Argentina. Este, Todavía googleamos algunas, pero entonces, sí, muy lunfarda soy yo. Y, y ahí fue cuando, 99, habían pasado ya 10 años, aparece la política que se quiere implementar la política de reducción de daños, y aparecen organizaciones como ARDA y otras organizaciones que plantean o vienen, digamos, profesionales que junto con el gobierno de la ciudad, sobre todo, principalmente, y en Rosario también, que tenía que ver con los profesionales que en ese momento fueron los que tomaron esta posta, empezaron a convocar a través de los médicos a aquellas personas que habían sido usuarias inyectables, porque en realidad ya en ese momento no había muy focalizado en algunos lugares, eh, nos bajan, digamos, una política de reducción de daños que en primer lugar me sirvió a mí, digamos. Me sirvió a mí para dejar de castigarme, digamos, saber que había otra, decir, es decir, sobre todo trabajar esa autoestima, ¿no? Que no la autoestima la podía trabajar dejándome de drogar, sino que era todo esto que se habla ahora, ¿no? El estilo de vida, los determinantes sociales, a todo se le fue poniendo nombre. Estoy hablando de un tiempo muy difícil, el cual fue muy difícil el abordaje y así también lo voltearon al abordaje, por eso hoy prácticamente es nula la reducción de daños en nuestro país, cuando de hecho la resolución la estuvimos buscando, no se encontró más, esa resolución, Oscar, que nos habían dado porque nos llevaban presos, andábamos con parafernalia para consumo, o tal vez estábamos dentro del lugar donde la vendían, trabajábamos, que hoy también lo seguimos haciendo a pulmón, trabajar con los dealers, dejarle preservativos, papel de armar para que los pibes armen con papel de armar el porro, hablar del filtro y todo eso. Y después, bueno, llegó a los ponchazos porque realmente los usuarios, y hoy mismo nos sentimos y no estamos y no piensan la política de reducción de daños con los usuarios cuando somos el labor principal, creo, para hacer reducción de daños. En el 2009, cuando estaba todo ya, digamos, medio bastante mal, había habido un proyecto de fondo global, el cual no lo pudimos aprovechar, porque también la negativa
de esto y que es lo que insistimos ahora del AMPU y los que nos han escuchado y nos escuchan siempre, es decir, en América Latina y Caribe nos inyectan la mayoría de las sustancias que se utilizan, son fumadas, y etcétera. En el 2009, ya siendo miembro de Input, como Oscar, y otro compañero de Input que es de Brasil, Luis, llegaron, y a través de Alicia Castillo, también que ahora está en Uruguay, bueno, nos contactamos a algunos compañeros y dentro del marco de una conferencia nos reunimos para empezar a gestar y pensar en una red latinoamericana. Había muy poquitos fondos que tardaron, desde el 2009 ahí lo estuvimos viendo qué hacer, hasta que en el 2012 pudimos concretarlo en Bahía, donde conocimos a Luana. Y desde ahí en más siempre fui tratada de monotemática, de un montón de cuestiones, pero creo que dio sus frutos. Fui abriéndome de otros espacios, dejé de militar el VIH Buenísimo. para poder meterme de lleno a esto, porque sin descriminalizarme no voy a poder ni siquiera ser atendida como corresponde o morir dignamente tampoco. Muchas gracias, Vero. Bueno, Ernesto, ¿qué fue qué hizo de que te iniciaras en una vida política totalmente activa? Bueno, yo creo que al igual, bueno, tal vez no tan temprano como Vero, ¿verdad? De la escuela, pero sí siempre he tenido una iniciativa política desde que creo que me di cuenta de qué posición estaba en mi vida, ¿no? Y los privilegios que también tenía. Entonces, desde joven yo siempre tuve una acción especialmente comunitaria, tal vez no tenía esa conciencia que era política totalmente, ¿no? Sabemos que lo personal es político. Y como desde los 20 y tantos años estuve mucho en movimientos de juventudes, principalmente el tema de juventudes siempre me interesó hasta que ya no me sentía tan joven, ¿verdad? Bueno, me siento joven, ¿no? La juventud es un estado mental. Lo que pasa es que hay un tema político donde hay que darle espacios a personas de menos de ciertas edades, ¿no? Entonces, sí, ya hay como que uno que correrse y te toca, ¿verdad? Ya yo me pasé. Eh, pero también en algún momento fue mi interés como antropólogo, ¿no? Empecé a buscar temas de interés. Siempre mi madre es médica y trabajaba el tema de las adicciones, ¿verdad? Por lo menos el modelo tradicional que mencionaba Vero, y ahora piensa muy distinto, pero ahí tuve esa cercanía desde muy joven y como antropólogo social descubrí la antropología del alcohol, ¿verdad? Y ver esa diversidad de formas de vidas, reacciones, comportamientos e incluso aprender de cómo aprendemos a comportarnos bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Cada cultura tiene formas distintas, no es el efecto de la sustancia en sí. Me empecé a fascinar por el mundo de las drogas, caí en las drogas en ese momento, ¿verdad? Más como investigador. Trabajé 5 años en una institución pública que se dedica a hacer tratamiento y prevención, similar a como lo que le pasó a Vero, y desde el modelo más tradicional, patologizante y estigmatizante. De hecho, podría decir que por lo menos el último año que trabajé ahí ha sido como de los peores que he tenido en mi vida, ¿no? Una depresión severa, viendo la imposibilidad bueno, además de aprender un montón, ¿verdad? Viendo los prejuicios y los estigmas que hay dentro de los mismos servicios y la dificultad para cambiarlos. Decidimos fundar una asociación. Ahí está mi madre, la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas. Somos un grupo de amigos que algunos somos usuarios, otros no, ¿verdad? Y ahí logramos participar, bueno, en diferentes espacios. La Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas se hizo aquí en 2014 y de ahí en adelante se me abrió un mundo enorme, ¿no? Y de hecho en 2014 fue que conocí LAMPUT, porque hubo una reunión de LAMPUT aquí. De hecho me acuerdo muy bien de Ingrid, ¿verdad? Que me mencionó, que yo veía, ¿no? Y la disposición y la forma en que se presentaba el tema de consumo me fue cambiando, ¿verdad? Esa lógica. Y pues tuve la oportunidad en 2015 de participar en la segunda asamblea en Taganga, ¿verdad? En Santa Marta, en Colombia. Y realmente ese fue el cambio total, ¿no? De mi militancia en el tema de drogas y entender, o primero darme cuenta que era usuario desde los 15 años, ¿verdad? Y de cómo he vivido un montón de situaciones, ¿verdad?
situaciones que me ha afectado, principalmente el Estado, la policía, ¿verdad? Los servicios de salud, ¿no? Pero también mi autoestigma, ¿no? Y mi desvalorización, que yo decía, esto está mal, ¿no? ¿Verdad? Pero además ese empoderamiento de decir, primero, no está mal, pero tampoco tengo toda la información para no hacerlo, que corra riesgos, ¿verdad? Entonces es una búsqueda constante que ha generado esto, ¿no? Que pues me ha llevado aquí donde estoy, ¿no? Y realmente a mí Lamput me cambió la vida. Yo podría decir que el posicionarme, que el salir del closet psicoactivo, literalmente me ha hecho ver otra perspectiva, y es esa perspectiva de derechos humanos que hablamos. O sea, yo creo que eso es clave, ¿verdad? Que eso es algo que siempre decimos desde Lamput. Más allá de hablar de sustancias o de consumos, somos personas, ¿verdad? Y personas con dignidad, ¿verdad? Que se les tiene que respetar y proteger esa dignidad, y que más bien hay contextos políticos y sociales que sistemáticamente no las vulneran y que por ese mismo estigma creemos que no las merecemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar esa forma? Va por un cambio político y una militancia política. Eso más o menos. Pero muchas gracias, Ernesto, qué linda historia. Luana, bueno, tus inicios en la militancia, en el activismo, allá en Brasil, me imagino, nos conocimos hace mucho tiempo, estaba Verónica también en Bahía en algún momento. Sí. Fue conocerte un paradigma muy diferente de hermanos tan cercanos, ¿no? Sí, de hecho, cuando empecé en la lucha política, desde muy jovencita también, soy de una familia de indígenas, de agricultores rurales, de la zona rural, no tengo una familia de la universidad, entonces estamos peleando ahí en la izquierda desde siempre, desde generaciones, en un montón de luchas. E quando eu arranquei na luta, quando comecei no mundo das drogas, foi muito jovencita também, com 17 anos, quando passei por uma internação compulsiva, involuntária, por o tema do consumo de marihuana. E aí vivi um pouco de uma experiência que foi tremenda, de violação de direitos, como passei uns 4 dias medicada, amarrada na cama, e foi uma experiência personal assim que foi muito brutal, de conhecer um serviço de saúde pública que tinha um método de cuidado de la violência, de la violação, de la humilhação. Eu escuto Ernesto e Vero falar de autoestima, e isso é tão importante para nós outros, porque alguns tratamentos têm um pouco essa metodologia, né, de dizer que a pessoa usuária não tem uma reflexão, que quem está falando não é a pessoa, é a substância. Então, eu passei por um tratamento de violação de direitos, de um montão de direitos e violações de gênero também. E desde aí arranquei com o tema do antiproibicionismo, que em 2004 em Brasília nós nombrávamos de antiproibicionismo. Eu conheci primeiro o movimento da redução de riscos e danos com alguns companheiros mais viejos que estão aí desde há muito, Edward McRae, Nery Filho também, Tarcísio Andrade. Então, eu comecei com isso de primeiro compreender meu consumo de substância, agregar assim a redução de danos à minha vida, entender que eu poderia existir nesse mundo sendo usuária de drogas. Isso em Brasil, o movimento de pessoas usuárias nasceu muito cercano do movimento da redução de danos. Então, não pensamos o conceito de redução de danos alejado do conceito da organização política das pessoas usuárias. Então, temos que um pouco organizar nosso consumo e, para isso, organizar nossa luta, porque há uma proibição das drogas também que genera um montão de violências contra nossos corpos, nossas comunidades. Então, eu arranquei um pouco por aí. Eu quero também dizer um pouco de Lamput, porque Lamput, e de hecho, a Assembleia de Lamput foi re importante para nós outros,
porque estávamos aí peleando em outros movimentos, o movimento de esquerda, da juventude, e eu, pelo menos, era sempre a drogadita de los espaços, e lá que não tem uma reflexão profunda, e se eres mulher, se eres uma mulher que de la periferia, se eres uma mulher usuária de substância abertamente, há um montão de prejuízos, de estigmas, adentro da esquerda, tá? de meu país, e creio que também da América Latina. Então, lá, o surgimento de Lampud. Lampud nasceu primeiro que a Renfa. Eu digo que Lampud foi a nave madre, que isso surgiu um montão de outros movimentos, mas de isso de poder nombrar-me como uma mulher consumidora de substâncias e que está criando agendas de luta por direito de las mulheres, de las pessoas usuárias de substâncias. Isso foi um montão de coisas. Isso foi a possibilidade de que eu pueda existir e fazer luta desde esse lugar. Me acuerdo que depois dessa assembleia começamos a pelear em alguns espaços institucionais para a criação de espaços para pessoas usuárias, e houve um montão de estigmatização com relação a isso. Mas as pessoas usuárias estão organizadas, mas têm agenda de luta, têm um coletivo, uma pessoa, e sim, assim decimos assim, sim, existimos, estamos em um montão de países, e Lamput foi esse ponto de partida que isso com que em Brasil temos tanto de pessoas de Lamput. Brasil é enorme, do tamanho de um continente, e a Assembleia de Lamput foi re importante para generar outros grupos e um pouco cambiar a gramática de los derechos. Então, arrancamos com isso de falar de los derechos de las pessoas usuárias em los consejos de drogas, em los consejos de salud, em los espaços de participação do governo e da sociedade civil. Então, isso abriu um outro momento em Brasil, Lampud abriu um outro momento em Brasil, que foi desde aí começamos também a compreender a necessidade de criação de uma organização de mulheres e dissidências, porque também vivimos um montão de coisas em los espaços mistos, em los espaços antiproibicionistas, e nos demos conta que na época era importante generar um espaço solo de mulher para falar das violências políticas, de los silenciamentos e de tudo isso, e aí criamos a RINFA, que é uma rede de mulheres usuárias de substância também. Es muy, muy interesante tu historia, Luana, y creo que lo que me cuentan los tres, es un muy buen disparador con respecto a esto que está pasando en América Latina, ¿no? América Latina con todas sus particularidades, con todas sus características como continente, ¿no? Porque es un continente en donde se producen también materias primas para sustancias psicoactivas. Hay países que están estigmatizados, marcados en el foco por el tema del narcotráfico, copado por organizaciones, ¿no? Ilegales, organizaciones mafiosas, muchas veces con estados cómplices, muchas veces con, y creo yo, tomando de lo que me dicen ustedes y también por la historia personal mía, yendo en contra de una construcción cultural y social, ¿no? Porque por el común denominador en la historia de ustedes tres, que es la representación de miles y miles de personas, es hacer este clic, ¿no? Sobre no soy lo que los demás dicen que soy. No tengo este estigma que me pone el Estado, que me pone la sociedad, que se confeccionó muy finamente en lo discursivo y en la práctica, que tiene leyes punitivas, leyes que persiguen, leyes que son represivas contra las poblaciones más claves o más vulneradas, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos 20 años, para tomar un parámetro de tiempo, han habido cambios en esta América Latina, ¿no? En esta América Latina y el Caribe, porque los compañeros de allá de Centroamérica también abarcan gran parte del ¿Qué es lo que notan ustedes que cambió en estos 20 años? Desde
tuvimos las leyes más duras, o en apariencia tuvimos las leyes más duras basadas en la guerra contra las drogas. Acá en la Argentina fue sobre todo en la década del fines de los 80 y principios de los 90, esto lo recordará muy bien Verónica, a través del consenso de Washington y demás cuestiones, ¿no? Al día de hoy, en donde parece ser de que han habido grandes avances, pero tales avances son avances, o hay países donde se ha retrocedido muchísimo también. Tiro un disparador, posiblemente lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Y acá pasamos al modo charla, al modo hablamos libremente y opinamos sin pisarnos, y tomen la palabra de cada uno de ustedes como quiera, porque me interesa saber qué es lo que piensan ustedes en referencia a cada uno de los espacios que cada uno de ustedes representa. Vos, Ernesto, más allá en Centroamérica, bueno, vos ahí, Verónica, desde Argentina y todo lo que es el Cono Sur, pero también en toda América, y Luana en ese país continente con todos esos colores y esas gamas de realidades, ¿no? ¿Cómo ven que es la situación actual en América Latina y las políticas de drogas? Yo quiero empezar, ¿no? Porque gracias al AMPU he podido conocer mejor la región, y lo que podría decir es que la situación es muy desigual, es muy distinta. O sea, lo que estamos viviendo en Centroamérica creo que es lo que ustedes estaban viviendo hace 10 o 15 años, ¿verdad? O sea, los niveles de represión, de violencia, de criminalización es otro nivel, ¿no? Y lo podemos decir desde nuestras mismas compañeras y compañeros del AMPU, ¿verdad? Lo complicado que fue convocar y hacer partícipe a las compañeras de Centroamérica. De hecho, para mí eso ha sido uno de los mayores logros que hemos tenido, poder involucrar a Centroamérica en esto, porque fuera de Costa Rica, que la verdad es que hay una condición política histórica distinta al resto de Centroamérica, ¿verdad? Este tema no se habla, no hay movilización, no hay movimiento canábico incluso, ¿verdad? Que creo que ha sido una de las cosas que han cambiado, ¿no? O sea, nuestra compañera de Guatemala está generando de los primeros colectivos canábicos, ¿verdad? Y ya además desde un enfoque de usuario y de derechos humanos, ¿no? Lo que cambia un poco y podemos tener esa discusión que yo creo que es importante para las personas que usamos drogas, ¿no? Cómo estos movimientos sociales también más enfocados en una sustancia o en una planta, ¿verdad? Se les olvida que somos personas, ¿no? Pero bueno, eso es toda una discusión. Entonces yo creo que sí hay mucha diferencia y siento que, bueno, no siento, he aprendido que Argentina y Brasil, México y Colombia, ¿verdad? Que de casualidad son los países con mayor población de la región, tienen historias distintas de movilización social en diferentes aspectos, no solo el tema de sustancias. Entonces, yo creo que esa sí es una de las cosas centrales, ¿verdad? No es casualidad que la primera reunión del AMPUT fuera en Buenos Aires, que la primera asamblea haya sido en Bahía, ¿verdad? Y con presencia de muy poca gente de Centroamérica especialmente. Entonces, creo que ese es uno de los principales, la organización social y la politización, y lo otro tiene que ver también con el fracaso de la guerra contra las drogas, ¿no? Que yo creo que cada vez es más obvio, ¿verdad?, de que no sirve para un carajo, de que generan más daños y más daños, y a esos grupos de poder que se benefician, no solo el narcotráfico, por supuesto, ¿verdad?, pero estamos hablando de aparatos judiciales, policiales, de seguridad, ¿no? O sea, hay algo que hizo crecer a nuestros estados en los últimos 30, 40 años en la guerra contra las drogas, y especialmente en aparatos represivos, ¿verdad? Y de derecho penal, pues cada vez es más difícil defender el fracaso y más bien el daño que ha generado todo eso, ¿no? Pero yo lo dejo por ahí para que las compañeras... Pero... No tan distintos. No tan distintos. Lamentablemente me encantaría decir, en la práctica, es decir, yo no soy política, digamos, no estoy en el gobierno, que sea empleada pública, para mí no soy ni empleada pública, soy una activista que está resistiendo desde adentro, que puedo tener hoy un logro, que pueda haber un plan o que pueda haber un área que tenga que ver y que tenga el nombre y que hayan escuchado, también se hayan sentado con Arda y es decir, y con la gente de Radau y se haya podido armar esto que vamos a ver. Es como la nueva ley de SIDA, pero hay faltante de medicamentos, es decir, es muy antagónico todo.
Con respecto a la represión, estaba pensando, 23 años o 24 años llevo conociendo la reducción de daños. Me sirve a mí, me sirve a cada par que nos encontramos, nuevos, viejos. Los viejos ya sabemos, cada uno va con su canuto. Y los nuevos, contarle, y bueno, yo me muevo en el mundo de la música y ando sobre micros y en recitales de rock, donde toda la gente es trabajadora, que comen arroz toda la semana o si está en oferta la frutilla, comen un mes frutilla para poder pagarse un pasaje e ir una entrada, y cuando están en el medio del camino la policía para el micro y si no los sobornan, los llevan a todos presos. Esa es la ley que tenemos hace desde el 89 ahora. Y creo que cada vez es peor. En el tiempo de la pandemia fue terrible la represión, terrible cómo avanzó el crimen organizado, porque yo no hablo más de narcotráfico, hablo de crimen organizado, crímenes que buscan a las mujeres, que tal vez eso lo puedan poder ampliar Oscar, porque principalmente pasa en Rosario, buscan a mujeres solas, débiles, viviendo en edificios o en casas digamos, en barrios, ¿no? Populares o que los hacen a propósito, digamos, fueron hechos en toda la democracia, fueron hechos esos barrios para tirar gente ahí y sumergirlas en ese lugar y responsabilizarlas de todo. Y creo que también Luana seguro va a ampliar con respecto a la deuda histórica que tenemos las democracias con respecto a las políticas de drogas, que es real, que es totalmente esquizofrénica las realidades de los políticos en la región, porque, es decir, yo no quiero ampliar el tema de cannabis, es decir, creo que fui una de las pocas argentinas que desde el día que se proclamó la ley de cannabis en Uruguay, creo que, bueno, acá tengo al lado un uruguayo que también salió a decir que era una porquería y lo seguimos sosteniendo. Y creo que, porque muchos de los canábicos siguen diciendo que la marihuana no es droga o no es una sustancia, son todas sustancias, pero creo que va más allá. Creo que los derechos humanos tampoco es la característica, son 33, hay derechos universales, hay muchos más derechos que los derechos humanos y que realmente nos los violan sistemáticamente. A una mujer usuaria de drogas, hoy por hoy todavía, y recién vengo de una reunión de Chile, hoy por hoy la siguen castrando, porque cuando uno dice esterilizarla, no, las castran, no las dejan ni parir. Entonces, y esto es ahora, ¿no? La reivindicación de la compañera de hace 18 años. Eso pasa ahora. Así que creo que no quiere decir que esté perdida la pelea, sino que hay que seguir marcándolo. En algún momento se va a caer, tienen que entender que realmente, es decir, no sé, eh, es muy complicado, pero a la vez no tendría que ser imposible. Creo que los movimientos canábicos y toda esa movida canábica cayeron en su propia trampa, porque hoy todo es comercio. Le pusieron tetas, por lo menos en la Argentina, antes eran las vaquitas, ahora son la planta de marihuana. Es decir, por una planta que tenga vos ves la terrible plantación en Jujuy y un chico que es gay y que tiene una plantita de marihuana, tiene un patrullero en la esquina esperando que salga para voltearlo. Entonces, ¿de qué avances nos hablan, digamos, cuando vos sabés y el acceso a la salud y que hay corporaciones muy grandes que tal vez se ofendan y que de hecho estuve y la nombraría hasta como Copolad, que tiene que cambiar la mirada hacia la política de drogas o a la política de abordaje en tema de drogas. Porque si seguimos alimentando la granjita y el negocio, porque por un lado está el negocio todo es crimen organizado, se organizan dos psicólogos, dos psiquiatras, nos patologizan y van los ricos nada más. Es decir, atacan las pocas herramientas que podemos tener como una ley de salud mental, la atacan. ¿Por qué? Pero que no se cumple, porque el Estado tampoco pone el dinero. Tenemos un Cedronar que no sé para qué está, porque es decir, realmente tendríamos que, si vamos a hablar de alguna situación de problemas de salud, tiene que ser salud, no un espacio que no se sabe de qué alimenta. Vamos, yo creo que toda la región y este último año también con Lampu, trabajando mucho con todos los compañeros, me he dado cuenta del retroceso que hay, digamos, y que realmente es muy importante el fortalecimiento, es muy importante esta charla, es muy importante que nos fortalezcamos y que dejemos y que no dejarse invadir por el miedo, porque creo que muchos activistas han tenido miedo y eso nos paralizó. Eso.
Gracias. Gracias, Vero, por Ernesto também. Bien, em Brasil, assim, falando de los últimos 20 anos, eu tenho, assim, uma reflexão, né, de esses tantos anos de proibicionismo e, de hecho, eu estou em Uruguai com uma investigação também que, profundizando estes temas, que, tá, me parece que avançamos pouco y que el prohibicionismo también ha cambiado un montón. Así, si de un lado decimos que hay más movimientos sociales, ¿tá? Hay un movimiento de descriminalización por toda nuestra región, ¿tá? Com respeito à marihuana em específico, tá? Então, se amplia esta discussão, estes debates, se habla mais de los derechos, pero tá, se cierra esta discussão em los derechos de algumas pessoas, de alguns consumidores. Então, hoje em dia, em Brasil, se habla de los derechos de las personas usuarias de marihuana, tá? E houve um momento importante em Brasil, e creio que na América Latina, que foi a chegada das cocaínas fumáveis, tá? Que não foi uma chegada assim, foi uma chegada com uma conspiração global, tá? Quando estávamos já falando a nível regional de outras coisas, de que tá, estamos de acordo que a guerra contra as drogas ha fracassado todos esses anos, que as pessoas usuárias não têm direitos e que há que descriminalizar a marihuana. Então, nossa região, eu tenho essa ideia, não sei se é por aí, mas temos um fortalecimento do movimento canábico em nossa região e dos direitos das pessoas usuárias de cannabis, e com isso, ao mesmo tempo, em paralelo, houve toda essa conspiração com respeito aos consumidores de pasta base, de paco, de crack, em nossa região. Eu, em meu estudo de maestria, eu hago uma profundização dessa questão mais específica do crack, porque em Brasil, a chegada do crack foi na década de 90 e a resposta do governo brasileiro foi guerra, tá? Foi um plano de guerra, um plano que se nombrou o Plano Nacional contra Crack. Se falava de serviços de crack, álcool e outras drogas, tá? Se começou a ser intervenções específicas para pessoas usuárias de crack, porque teníamos que ser mais duros com os usuários de crack, porque os usuários de crack são outra gente, é outra classe de gente. E aí empieza em Brasil, de uma maneira mais aberta, um discurso que vai ser uma relação das pessoas usuárias de crack com pessoas afro, com pessoas negras e pobres de nosso continente. Então, ao mesmo tempo em que se avançava em Brasil esta temática de los direitos de los usuários de maconha, de las associações de los usuários, de los pacientes, houve um financiamento de guerra em los territórios empobrecidos. Houve unidades pacificadoras em las favelas, tá? Que foram unidades de los milicianos, tá? Que são também narcotraficantes em nossa região. E, de hecho, agora estamos vivendo o máximo momento em Brasil da guerra, com isso do governo Bolsonaro. Em 29 de julho, vou apresentar um informe que hicimos desde RINFA, apontando como a agenda de Bolsonaro atacou em específico os direitos das pessoas usuárias, os direitos das mulheres lesbianas, e assim não temos uma política nacional de redução de danos mais, tá? Bolsonaro sacou esse conceito de redução de danos e agora só há financiamento para comunidades terapêuticas, centros de ajuda mútua,
são organizações evangélicas, né, e católicas em Brasília. Vivimos o assassinato de Marielle Franco, que não é menos importante para o movimento antiproibicionista, feminista antiproibicionista. Marielle Franco era uma companheira de nós outras. Foi quem primeiro falou das unidades de pacificadoras em las favelas, tá? Foi quem começou a hacer denúncias contra os milicianos, tá? Que são polícias, tá? E narcotraficantes também, tá? Que têm uma ação violenta nas comunidades. Bolsonaro é, em Brasil, a representação da milícia, tá? A representação máxima, que é nosso presidente da República. Então, o hecho do assassinato de Marielle Franco também abriu uma porta para a violência política, tá? Que em Brasil hemos vivido a cada dia. Temos companheiras nossas que agora vivem violência política por lutar, tá? Por trazer nossas pautas de luta do movimento antiproibicionista. Em Brasil, as mulheres, isso que de la castração das mulheres, isso também é uma situação que agora ha ampliado muitíssimo em Brasil. Tá? Então, não estamos falando de todas as mulheres, claro que as mulheres brancas, ricas, não passa isso, mas as mulheres em situação de caixa, as mulheres usuárias de crack, não saem do hospital com seus filhos solas. Tá? Não passa isso. Então, se nós outras, desde o movimento feminista, estamos aí nas maternidades, em los hospitais, fazendo um campo de batalha com os trabalhadores para um pouco trabalhar com esses conceitos, tá? De que é uma mulher, que é uma madre usuária de crack, tá? Essa estigmatização que produz uma violação de direitos, tá? Então, há uma violência obstétrica, por exemplo, com as mulheres usuárias de crack, né? Então, temos em todos esses anos, esses 6 anos de atuação da RINFA, criamos uma série de estratégias para proteger nossas companheiras e temos em conta que o proibicionismo está se aperfeiçoando, tá? Está cambiando muito. Estou estudando o Uruguai. O Uruguai é uma política de direitos humanos, sim, é uma política modelo para nosso continente, sim, mas a legalização da marihuana acá ocorreu ao mesmo tempo e no mesmo momento político que se implementou a lei de faltas, que é uma lei de ordem pública, uma lei que criminaliza, que cria um tipo penal para o hecho de uma pessoa que está consumindo drogas na calle, tá? Então, abre uma porta para o fortalecimento da violência institucional, tá? Porque isso, como assim não se pode consumir drogas na calle? Pero se pode consumir. Os blancos consumem marihuana na calle e está tudo bem. Tá? Tomam seu álcool, sua cerveja na caixa. Mas por que não pode passar isso com as pessoas em situação de caixa? Tá? Por que isso? Porque há também essas modificações e um montão de pactos de silêncio. Tá? Temos que poner essas questões na mesa, assim, sabe? E falar dessas questões, tá? Porque para quando chegar em nossos países propuesta de legalização, de regulamentação, desde nossa história, trajetória de luta, não é possível fazer acordos como estes, tá? Não é possível. Eu não quero uma legalização da marihuana em meu país que venga também com uma penalização, com um castigo às pessoas usuárias em situação de caixa, tá? Então, ou sobre todos ou não sobre nada, porque o que passa é isso, há um processo de direitos para alguns humanos, porque há pessoas que são humanas e outras que não são humanos, então há que profundizar esses temas dos direitos humanos também. Y me da la impresión, compañeros, compañeras, compañeres, de que la guerra contra las drogas, creo que en todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, que es el tema que nos trae,
se ha perdido, ¿no? Esa guerra contra las drogas se ha perdido porque lo cierto es que los mercados están cada vez más estallados de cantidad de sustancias psicoactivas, legales, ilegales, pero fundamentalmente estas drogas ilegales sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control. Bueno, hemos tenido en todos los países, acá hemos tenido casos muy renombrados por adulteración de cocaína, cuando toda la cocaína está adulterada, si no, yo diría más envenenada la cocaína, pero lo que sí lamentablemente ha ganado, creo yo, es la guerra, que en definitiva es la guerra contra los usuarios de drogas, ¿no? Porque esa guerra contra las drogas está perdida, pero se ha ganado la guerra contra los usuarios de droga, que son las grandes víctimas de esta guerra, ¿no? Personas que no pueden acceder a un sistema de salud, personas que, como decíamos inicialmente, están estigmatizadas, son discriminadas, son criminalizadas, ¿no? Frente a todo esto, la reducción de daños, primero me gustaría saber, bueno, yo ya lo sé o creo saberlo, pero para quienes nos están escuchando y viendo, ¿qué es la reducción de daños y realmente marca o no marca la diferencia en la reducción de daños y sobre todo cuando se hace desde el activismo y bregamos y queremos que se haga desde el Estado como una política pública, ¿no? ¿Marca la diferencia la reducción de daño en nuestra región? Bueno, ya que no arrancaban, arranco. Tengo ese pensamiento de la reducción de daños que no marca la diferencia, porque hoy hablan de reducción de daños, hablan de reducción de riesgos y daños. Y ya le metieron el riesgo cuando realmente la política era reducción de daños para la prevención del VIH. Así como que nació, ¿no? Entonces ya le ponen reducción de riesgo y daño. Entonces, cada propuesta de ley que se habla o cada modelo de propuesta de reducción de daños habla de que es un mecanismo de reducir los riesgos que le producen las drogas a las personas, entonces, como que fuera un camino diferente a que las dejen. Y es un concepto totalmente equivocado de lo que es la reducción de daños. La reducción de daños es maximizar los efectos positivos de las sustancias y minimizar los efectos negativos. Es decir, que va hasta detener la persona de un puntero de confianza, digamos, ¿no? La persona de confianza. Yo no puedo hablar de marihuana y de cocaína, y porque vos le hablas de marihuana y después te salen hablando de pasta base. Y en el camino hay un recorrido y es una sustancia, son dos sustancias totalmente diferentes y son dos maneras de consumo diferentes y, y una no quita la otra, digamos. Cuando yo hoy hablé del tema de lo canábico, y que como Luana yo no la quería acá, no quería eso para nosotros. Cuando nosotros estábamos por derogar, y no era solamente el artículo 14 de la ley, también se hablaba de autocultivo y también se hablaba de las mulitas, llamadas mulitas, las mujeres, sobre todo sometidas al transporte, que también son criminalizadas. Era cambiar un montón de artículos, era cambiar la ley de drogas, no era solamente discriminar. Entonces, cuando hablan de despenalización, se creen, no, pero no despenalicemos todas las drogas. Pero si las drogas no tienen vida, lo que se despenaliza son las personas. Las sustancias están ahí, digamos, y las sustancias no transmiten enfermedades y no están, es decir, el techo, como siempre, y como nos preguntó hace poco un funcionario de Naciones Unidas, nos dijo, ¿y ustedes en relación a las drogas, a las ventas, ¿no? Como que nosotros no estamos ni a favor ni en contra de las drogas, estamos a favor de las personas que las usamos. Nuestro techo es que haya calidad y que yo vaya a un negocio y digo, quiero esta, quiero esta. Ese sería mi ideal, que tal vez nunca lo vea. No creo que porque eso suceda va a haber más gente que consuma. Tal vez sí, porque mucha gente que no es de este estrato social del que siempre se habla, como una vez una ministra de Seguridad nos dijo, ¿qué podemos hacer para que si nosotros legalizamos o regulamos la marihuana, ¿podemos ayudar a los chicos de la calle? Era justo eso, no, porque no son las sustancias que consumen. Hay gente que no tiene dónde planta, digamos, tener una planta. Y también ese, esa cuestión de hablar mal del otro para favorecerse uno, y también tuvimos muchas campañas en contra, y lo dije hace 15 años atrás, y se los vuelvo a decir a todos mis compañeros canábicos. Decir que la cocaína, el flagelo de la cocaína, pará,
¿entendés? No tenés respeto a un montón de personas, es decir, hablar de la cocaína como que fuera el monstruo, ¿no? Para valorizar otra, cuando tal vez también, es decir, yo siempre me dio, hasta lo de Merchulian me causa, le puso la fórmula y nos cagó la vida. Digamos, yo cultivo, me acuerdo, 7 años y mi hermano cultivaba, de 50 Verónica, años, digamos, ¿no? Verónica, Entonces, siguiéndote desde la, para terminar esto, la reducción de daños y siempre, y eso es lo que insisto con la AMPUD, no podemos hablar de política de drogas y abordaje, y lo dije el otro día en la legislatura porteña, no podemos avanzar con una, sí, está todo bien, yo no los ayudo, tenemos que hablar de reducción de daños, sí, pero hay que meter la gestión de los placeres, que fue lo que yo hablé con Pato en una charla grande. Gestión de placeres. Que podemos tener un mal viaje con sustancias, sí, pero si vos tenés conocimiento, la mayoría de las veces son lindos los viajes con las sustancias, pero teniendo la información, porque da ese poder del cambio del comportamiento al uso de la sustancia. Pero no es lo mismo consumir la base o el Paco, que le pusieron ese nombre tan lindo en la Argentina, en un barrio pobre, digamos, o un lugar con pobreza, extrema pobreza, a que lo haga una modelo que tiene un placar con 50 pares de zapatos, una heladera llena de comida. Entonces no le afecta igual. Se pega una gira que tal vez creo que yo estoy viva gracias a eso, haber tenido una familia contenedora, un lugar calentito, siempre tenía comida y había estudiado. Y creo que todo no arranca con la droga. El problema de la droga, los pibes no son los pibes del Paco, los pibes tendrían que ser de una casa, de su mamá, ¿entendés? Entonces, pero la reducción de daño desde acá, desde el escritorio, y desde, y de que si le ponemos plata un poquito más a una enfermera para que atienda a un chico, eso no es. La política tienen que animarse a empezar a trabajar con los usuarios y no quedarse solo en ese 10% de consumo que le pusieron consumo problemático para dibujar el abstencionismo, porque es patologizar a alguien. ¿Entendés? Es decir, le pusieron el consumo problemático como para justificar el negocio que siguen haciendo, porque también es un gran negocio. Y por último, creo que eso, que si no pones a los usuarios, si no están los usuarios trabajando, no funciona. La reducción de daño funciona en el barrio. No es se te sumamente escucha, Oscar. interesante, Vero, no, te sigo y estoy 100% de acuerdo, pero a mí me interesaría, digo, porque hay ese funcionario que digita políticas públicas, ese profesional de la salud, ese joven o esa joven que nos está mirando y dice, bueno, reducción de daños, y vuelvo a lo que vos decías inicialmente, reducción de daños parece ser todo y parece ser nada, y muchas veces se deforma el concepto de reducción de daños, y parece que la prevención también es reducción de daños, y parece que lo paliativo también es reducción de daños. Y a mí me gustaría que ustedes que saben de esto y que construyen todos los días estrategias dentro de lo que es la reducción de daños, le pueden explicar a esa persona que no tiene muy bien claro qué es la reducción de daños, para qué sirve la reducción de daños. Y creo que va por donde vos lo decís, Vero, pero tal vez queda más en lo que nosotros charlamos siempre y ya tenemos más madura tal vez la charla, y a mí me interesaría de que esa persona que nos está escuchando se vaya con una idea un poquito más clara de, bueno, esto es reducir daños o para esto sirve la reducción de daños frente a la guerra contra los usuarios de drogas. Si quieren, yo puedo mencionar algo rápidamente, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Vero. Yo creo que no aporta, pero desde el enfoque en América Latina y desde pares, ¿no? Creo que sí aporta mucho, ¿no? Y tiene que ver también con ese colonialismo, ¿no? De todo, somos colonias, ¿verdad? Hemos sido colonizados. Y en la reducción de daños también es que surge del VIH, ¿no? En los 80, 90, especialmente las personas que se inyectan heroína, ¿verdad? Comportamiento, bueno, o forma de administración que en América Latina no es tan común, ¿verdad? Entonces también las personas que conocen un poco, me pasa mucho cuando uno conversa con personas del norte global, cuando te le dices, mira, nadie en Lamput se inyecta y no hay heroína. Aquí si alguien se inyecta es cocaína o ketamina, ¿verdad? Y entonces como que se quedan, pero entonces ustedes no tienen crisis de opioides, y sí, es que seguir viéndonos como colonizador, ¿verdad? Entonces la forma en que
en que la reducción de daños ha tomado y ha empujado en América Latina es muy distinta, ¿verdad? Y creo que ahí es donde sí aporta, ¿verdad? Porque sí, finalmente hay un compromiso político y una militancia constante por los derechos de las personas que usamos, y especialmente porque muchos de quienes trabajamos somos usuarias y usuarios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, esos enfoques más de poblaciones en vulnerabilidad social, ¿verdad? De solidarizarse. De hecho, yo aquí en Lamput, en Costa Rica, bueno, lo que hacemos en Lamput, hace poco empezamos a mover el colectivo, fue ir a uno de estos espacios muy asistencialistas de sociedad civil, ¿verdad? Pero para trabajar directamente con personas en situación de calle, ¿no? Es para aquellos usuarios que tenemos ciertos privilegios, que podemos haber ido a la universidad y educarnos, ¿no? Y todo, y que la mayoría son chicos y chicas jóvenes en esa condición. Mira, esta es la gente con la que hay que trabajar. Tu contexto como usuario o usuario es importante, ¿verdad? Pero aquí hay situaciones de violaciones de derechos sistemáticas y extremas que hay que solidarizarse. Entonces sí hay que tener una cuestión política clara, ¿verdad? Una posición política clara y una militancia, ¿verdad?, en derechos humanos, pero que eso se tiene que traducir a prácticas directas comunitarias, ¿verdad?, y de pares, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es clave. Y de ahí, ¿cómo uno ve viendo en ciertos países? A mí me parece muy interesante cómo en México, los compas de México hablan de la reducción de daños de amplio espectro, ¿verdad? Porque la cantidad de personas muertas en la guerra contra las drogas los han llevado también a hablar de hay que trabajar también en la reducción de daños en mercados ilícitos de drogas, ¿no? En la guerra contra las drogas, ¿verdad? Porque como dijo Vero, no somos solo las personas usuarias las que hemos salido afectadas, también son esos eslabones más bajos del mercado ilícito, ¿no? ¿Verdad? Las cultivadoras de coca, los chicos y chicas que venden crack para consumir crack, ¿no? Que finalmente hay unas penas desproporcionales y una violencia descomunal desde nuestros mismos estados y desde un mercado ilícito, ¿no? Que es el mismo Estado que lo creó ilícito y se lo dio al crimen organizado, ¿no? Entonces ahí también se pueden hacer prácticas de reducción de daños. ¿Cómo trabajamos con esos vendedores de drogas, que finalmente es el que me consigue la sustancia, que muchas veces son amigos o amigas que son usuarias y usuarios, ¿verdad?, pero que sufren esta violencia descomunal? Entonces sí, es todo y en nada, ¿verdad? Creo que hay principios, ¿no? Hay principios de pragmatismo y de trabajo y de estar directo ahí en la comunidad de territorialidad. Pero lo dejo por ahí para no hablar tanto. Voy, dale. Yo lo que penso assim de redução de danos para mim é um pouco dessa habla de direitos de las personas usuárias. A redução de danos assim, é uma metodologia, uma forma de que nós outros usuários de drogas encontramos de cuidar-nos, tá? E como vivimos o proibicionismo, não é possível cuidar-nos sem reflexionar de los danos, fazer uma reflexão profunda de los danos que ha generado o proibicionismo. Então, acá ¿no? Em Brasil, hablamos muito de esos danos de la prohibición, de danos de trajetórias de criminalização, de los danos del racismo, de la guerra contra las drogas. Então, de hecho, profundizamos um pouco esse conceito de redução de danos, que é assim não é um conceito cerrado. Tem assim em Brasil, hablamos de redução de danos como um acordo terapêutico também, de uma construção de cuidados desde o saber da pessoa usuária, mas também da pessoa que está aí manejando este cuidado em los serviços. De hecho, eu estou fazendo uma consultoria para a Escola Livre e estamos com essa tarefa de estar em alguns países falando de lo que pensam de la redução de danos, de quais são as práticas de redução de danos para fazer um intercâmbio e fazer o fortalecimento desse conceito em nosso continente, porque é o que estava hoje falando com o secretário-geral aqui de Uruguai. Redução de danos não é qualquer coisa também, tá? Não é qualquer coisa, tá? Porque debatimos isso. Ele me disse, porque uma comunidade terapêutica hace redução de danos também. Não hace redução de danos. Não hace, porque há uma imposição na comunidade terapêutica. Tem que chegar na comunidade terapêutica
en abstención, sin consumo de drogas. Y eso no es posible para todas las personas, ¿tá? Tienen que tener una rutina, un cotidiano religioso, tienen que hacer oraciones, tienen que... Isso todo es, para mí, que soy de una religión de matriz afro-brasileña, es una violación a mi derecho, a mi religiosidad, ¿tá? Entonces, si un servicio está violando o direito dos usuários, aí não há redução de danos, tá? Então, redução de danos não é qualquer coisa. Para a redução de danos é um montão de coisas. Se habla de prevenção com a redução de danos, é possível falar de prevenção, tá? A ideia do compartilhamento de conhecimentos acerca da substância, tá? O proibicionismo não sacou isso, tá? Isso de poder compartilhar os saberes. Isso hacemos em la redução de danos e isso é prevenção. Mas hacemos redução de danos também em los tratamentos, tá? O que é um tratamento basado em la redução de danos? É um tratamento que leva em consideração o direito da pessoa, a identidade da pessoa. Se eu vou cuidar de uma pessoa e é uma pessoa de caixa, e é uma pessoa jovem, e é uma pessoa do interior, e é uma pessoa afro, e é uma pessoa migrante, todo isso importa para a redução de danos, porque a pessoa importa, a pessoa vem primeiro na redução de danos. E isso, não há conflito, por exemplo, entre a redução de danos e a perspectiva abstencionista, por exemplo. Porque, assim, se consumidor me disse que quer ajuda, quer caminhos para chegar a um momento de não consumir nada, nenhuma substância, vamos elaborar com esse objetivo que não é o objetivo de quem cuida, é das pessoas mesmas, tá? Não, eu não vou obrigar uma pessoa a ser consumo de substância se essa pessoa não quer, tá? De hecho, a lo largo de... Eu trabalho há 15 anos com redução de danos e muitas pessoas usuárias de substância em situação de caixa me dizem: eu quero sacar esse consumo, eu não quero mais, não quero ir de a pouco, né? Mas temos que fazer uma construção de caminhos particulares para lograr esse objetivo, tá? Então, não há conflito. A ideia da redução de danos é do direito do sujeito, do entendimento que nem todos vamos para o mesmo caminho, tá? Nem todos vamos para o mesmo caminho. Se eu consumo 20 pedras de crack e tenho hago consumo de 12 horas por dia, como eu vou aderindo, agregando a redução de danos em minha vida? Tenho que profundizar algumas reflexões, tá? Então, a redução de danos é um chamado para essa reflexão. Reflexiona seu consumo, mas reflexiona seu consumo dentro de um marco político, cultural, né? Que é o marco do proibicionismo. Tem que consumir, hermano, mas tem que ter em conta que sos o centro de uma conspiração proibicionista, que há montão de conhecimentos, montão de saberes que foram hechos com base neste proibicionismo, não com base em sua vida, não com base em seus direitos. E para isso estamos nós outros, por isso que eu creio muitíssimo que a tarefa do LAMPUD e das organizações de pessoas usuárias de drogas está em nossa mão sostener um conceito radical de redução de danos, radicalizar os conceitos. E isso, a redução de danos foi um conceito que vino desde abaixo, desde a pessoa usuária. E estamos acá para trazer essa memória, tá? Então, claro, queremos estar en las políticas, sí, en las instituciones, sí, pero ¿cómo? Estamos aquí, tenemos que pelear y hacer esto campo de batalla, porque si no, hacen de la reducción de danos cualquier cosa, ¿tá? Y no es cualquier cosa. Si hay violaciones de derechos, no hay reducción de danos. Si hay imposición, si hay estigmatización, no hay reducción de danos, ¿tá? Esto me lleva un poco, lo que me están contando ustedes, lleva un poco justamente al siguiente disparador, que es a dónde está parado
dónde está parada esa persona que decide usar, experimentar, consumir sustancias psicoactivas, dónde está parado hoy en la realidad, cuál es la importancia. Hay un eslogan de muchas poblaciones que son vulneradas por el sistema que dice algo así como nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que parece que ha sido una bandera. Es importante la voz de los usuarios de drogas, es importante las personas que deciden vivir su vida consumiendo sustancias psicoactivas en la definición de políticas públicas, en esto que se decía recién, la reducción de daños surge a partir, son estrategias que empiezan a utilizar inicialmente los mismos usuarios de drogas en sus prácticas de consumo, ¿no? Y que después se van tomando de diferentes áreas, como puede ser la salud o como pueden ser aquellos que digitan políticas. ¿Dónde está parado el usuario de drogas? Y ustedes, ¿por qué no creen de que se legalizan algunas drogas o mínimamente se regulan algunas drogas? Principalmente porque maneja todo el crimen organizado. La trata, las guerras, es decir, las armas, el dominio total de la población y sobre todo de las poblaciones más vulneradas tiene que ver con la xenofobia y el racismo. Es decir, no hablamos del rico ni del pobre, digamos, los ricos ya sabemos que son el mínimo de todo. Pero creo que en la práctica como red de personas que usamos drogas y que estamos a lo largo y a lo ancho de la Argentina sin necesidad de hacer un folleto, ni de salir a hablar, y que a veces le he planteado, pero ¿por qué en esa discusión, siempre en esos paneles y en esos lugares donde hablan las personas que hablan de política de drogas y que hablan de reducción de daños, dónde está el usuario, ¿no? que lo experimentó? ¿Dónde están los usuarios? En un tiempo los tenían que llevar para mostrarlos como el abrelata, le había dicho una vez mi compañera Andrea de Inglaterra, que yo le dije, nosotros le abrimos las puertas, hacen los libros, van y los presentan, y el usuario ¿dónde queda? Haciendo reducción de daños. Pero hay un caso puntual que tiene que ver con la criminalización, que es México mismo. Porque en México la gente no quiere andar con la naltrexona en el bolsillo, porque si lo paran y los revisa la policía, le encuentra la naltrexona y saben que son usuarios, entonces los van a castigar. Entonces no pueden ni siquiera tener algo y decir, y eso es reducción de daños. Le dieron la naltrexona, pero lo tiraste a la calle y lo mandaste a morir porque lo cagan a palo, le levantan los brazos, le miran las picaduras. Entonces, ¿qué reducción de daños es esa? Es decir, en Argentina mucho tiempo se hablaba, ¿no? Reducción de daño era jeringas, y no dar jeringas. Y nosotros hicimos un paro. Yo me acuerdo que los reductores de daños en el 2004 dijimos, no entregamos más una cajita a nadie. La cajita feliz, decían en Rosario, no se le da más a nadie. Porque sí, ahí nos sentíamos que incitábamos a usarla. Porque la Se cortó el sonido, Verónica. Para mí, como usuaria, la reducción de daños es una práctica constante de todos los días y es un boca a boca. Es un boca a boca. El trabajo, si no hay un trabajo de boca a boca, y es el trabajo que vas a poder hacer, es decir, muchos, a veces así pasaba, se escriben y escriben grandes proyectos de reducción de daños para trabajar, consiguen la unidad sanitaria, vamos a... Y después, ¿cómo llegan los usuarios ahí? Si cuando entrábamos 4 usuarios, ya si faltaba un estetoscopio lo había robado el usuario. Entonces primero hay que trabajar una gran construcción social que tiene que ver con el patriarcado, con el dominio colonial, y sin despenalización de usuarios, sin dejar de criminalizar al usuario en todas las leyes, porque algunos, Uruguay mismo, nosotros también, el consumo no está penalizado, pero en el Código Penal sí lo dice, no podés hacer apología, no podés darle a una persona un folleto donde dice no compartas el canuto, porque es apología de la droga y estás incitando a que la persona se drogue. Entonces, creo que uno va a poder, y para mí estoy convencida, y por eso siempre insisto con eso dentro del AMPU, tenemos que trabajar el tema de poder hacer esa evidencia científica que quieren. Primero, demostrar que somos una población clave. Porque, claro, hablan de incidencia en el VIH, volvemos a lo mismo, hablamos de prevención en VIH. Yo he luchado mucho, salió una ley en la cual querían poner
que el uso de drogas era un daño concomitante hacia el VIH. Es decir, hoy por hoy, dentro del plan que todavía no logramos sacar en la parte de VIH, porque me meten la reducción de daños para decirme que es para minimizar a los usuarios problemáticos para que puedan tener adherencia. Señores, ¿por qué no vas y hagan realmente un testeo de las personas que usamos sustancias? ¿Cuántas no tomamos la medicación? Al contrario, al conocer la reducción de daños, somos súper prolijos con nuestra medicación. Es decir, es ese conocimiento que yo lo trabajé con madres, se trabaja y no lo trabajamos desde lo trabajamos entre pares. Y es necesario que el trabajo se haga entre pares. Esa es la particularidad que tiene el AMPUD y la particularidad que tienen las redes de personas usuarias. A mí me vienen y me preguntan, ¿cuántos son? Pero ¿cómo me voy a estar visibilizando? Si después vienen y te llevan. Es decir, yo no estuve presa por casualidad. Es decir, a mí me señalaron. Es decir, y venía con y era en ese tiempo que fue esa movida fuerte que estábamos logrando la despenalización. Creo que después entonces los acusan de narcoestados. Después la culpa encima que el gobierno conspira contra nosotros y se unen para que esas conspiraciones de crimen organizado, después los grandes les dicen que hacen narcoestado. Hoy por hoy, otra de las problemáticas que hablan de reducción de daños, quieren aplicar la reducción de daños de Europa acá y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque en Colombia, en Ecuador, en Perú, hay plantaciones de amapola. Es decir, están trayendo la heroína a nuestra región para que la gente se empiece a inyectar y entonces ahí seguir haciendo plata con los grandes fondos mundiales, que si esos grandes fondos mundiales pusieran la plata, esos países en su país y en su pobreza y en su educación y en una casa digna, que son las 3 pilares principales para que una persona pueda desarrollarse en todo el derecho que tiene que ver con la salud, ¿no? Como definición. Si nos están metiendo, los meten como nos metieron en un tiempo series de cocaína, ahora te meten series que te dicen que se hacen un gancho de heroína y que ven patito, tienen mujeres en la playa. Es decir, es como dice Luana, por un lado, creo que sin despenalización no hay reducción de daños. Yo quería, porque bueno, en estos años he escuchado varios conceptos, ¿no? Un poco la pregunta de Oscar. Bueno, y en el VIH lo del principio MIPA, ¿verdad? Nunca lo había escuchado en mi vida antes, ¿verdad? Que es el mayor involucramiento de poblaciones afectadas o beneficiadas, se supone que somos, ajá, de personas, somos las personas que se deben beneficiar directamente de las políticas públicas y las políticas nos criminalizan, nos estigmatizan y nos discriminan, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí es indispensable que estemos partícipes, que seamos partícipes de eso porque se supone que viene hacia nosotros. Y de ahí es porque es importante que estemos ahí porque tenemos la experiencia vivida, ¿verdad? De sufrir o vivimos la experiencia, ¿no? O sea, estamos viviendo esa experiencia de ese trato y por lo tanto debemos ser parte de, ¿verdad? Yo cuando trabajé en el Estado, en esta institución que hacía prevención y tratamiento, en algún momento yo estaba en el departamento de investigación y entonces en algunos de los informes sobre la encuesta de uso de sustancias, yo ponía la importancia de tomar en cuenta la participación y lo que me dijo mi jefe psicólogo, ¿verdad? Fue que eso de preguntarle a los consumidores es como, ¿cómo fue que me dijo? Como que el encargado de seguridad de un banco le pregunte a los clientes cómo tener las cuestiones de seguridad. Y yo, ¿en serio usted está comparando una institución de salud pública con la seguridad de un banco, cabrón? Es un funcionario público, ¿no? Y de ahí, digamos, entendí, pues yo aquí tampoco puedo llegar y decir que soy usuario, porque más me van a discriminar, ¿no? Entonces sí, sin duda hay que estar ahí y lo difícil es ganarse ese espacio y empujarlo, ¿no? De hecho, parte de lo que estamos haciendo, y bueno, Vero siempre ha sido, por eso lo repetimos, no se trata tanto de las sustancias, ¿verdad? O de los efectos, es de los derechos de las personas, ¿no? Si hay que legalizar algo es a las personas que usamos drogas. Obviamente eso se hace a través de las sustancias y todo, y una buena regulación nos garantizaría por lo menos algún tipo de mejoría en esas condiciones, ¿no? Pero tiene que ver, ¿verdad?, con cómo demostrar cómo esas situaciones de estigma, de criminalización, ¿verdad?, de la ilegalidad y la misma prohibición generan más problemas que daño. Luana, ¿querés aportar algo en este sentido? Solo una
complementación, né, que, não sei, você perguntava onde habita, onde está os usuários de drogas, assim, as pessoas mesmas. Nós estamos habitando na resistência sempre, a full. E isso, para mim, a redução de danos em meu país cria um sujeito de direitos. Em num momento político importante, assim, que está aí o movimento de VIH, está aí o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento de redemocratização de nosso país. Foi, de hecho, quando nasceu a redução de danos em nosso país. Então, este conceito tem muito que ver com a participação política, com a ideia de que as pessoas usuárias de drogas são pessoas que têm direitos, tá? E isso sim, é um montão de coisas, tá? Nós outros que somos pessoas usuárias de drogas temos que ter em conta que somos diversos, tá? Há um montão de nós outros que tem onde viver, outro montão que não tem onde viver. Há uma parte de nós outros que somos madres, uma outra parte que somos dissidentes, uma outra parte que somos trabalhadoras sexuais, e somos um montão de coisas, tá? Temos esse desafio, tá? De criar uma renda que tem que ser interseccional, tá? E uma renda de direitos. De hecho, desde a Escola Libre estamos com a ideia de fazer esta conexão mais forte de redução de danos e direitos, de redução de danos e interseccionalidade, redução de danos e identidades, desde a cultura de cada território. Mas a ideia que temos com este recorrido, este mapeio, que é um mapeio também presencial, contar-lhes um pouco de como estamos desenvolvendo este conceito em Brasil, a história deste conceito em Brasil e como estamos trabalhando agora. Estamos criando leis de redução de danos, leis municipais, leis estaduais, departamentales, no nível federal, no governo não temos meios agora de trabalhar, mas estamos listas para o próximo período, para o próximo presidente, para a chegada da esquerda ao poder, e estamos também aí peleando um montão, porque a esquerda, amigos, não é fácil. E o debate das drogas em la esquerda não é fácil. E isso estamos tratando agora de fazer este fortalecimento desse conceito de que é a redução de danos na política pública. Então, estamos criando um montão de coisas, tá? Estamos criando programas estaduais, departamentales de redução de danos. Com que, né? Que tem esses programas? Tem equipos de redução de danos, tem a contratação de usuários de drogas com trajetória de caixa, tá? Tem a ideia de a formação de equipos de trabalho social, de saúde, de direitos humanos, de la rede de justiça. O acesso à justiça é também um temaço para a redução de danos, porque em Brasil isso da criminalização genera aí um montão de violências institucionais, de violação de direitos, e hemos trabalhado também com esse conceito da redução de danos como um caminho, um método para aceder à justiça, ao direito de defesa para as pessoas usuárias de drogas. Então, isso creio que é um conceito em disputa, tá? Os governos lo estão disputando, os governos locais. Acá no Uruguai há uma disputa, há uma ideia de redução de danos que está aí só na prevenção, que é só falar de isso, de la substituição de la substância, e a ideia é que temos esta tarefa de radicalizar o conceito de redução de danos em nossa região. E estamos aí com a ideia de generar um encontro no ano que vem em Brasil. Vamos levar todos para Brasil
para vamos, fazer uma instância com trabalhadores e com militantes, com ativistas no segundo semestre, desde a Escola Livre. Esse é o cierre de todo esse projeto de mapeo e de los 6 países. Então, a ideia é extrair as representações de los 6 países e também trabalhadores, algumas pessoas do governo, para fazer essa instância de intercâmbio, aprender com as experiências, ensinar algo de nossa experiência e fazer o fortalecimento do conceito de nossa região. Né? Isso que falou Ernesto é re importante. El norte no es el norte imperialista que va a decirnos cómo hacemos nosotros la reducción de danos. Tenemos que tener una buena comunicación, tenemos que estar juntos, cada vez más juntos, para generar essa força regional de nosso continente, porque sabemos que a guerra contra as drogas em nosso continente, para nosso continente, temos a guerra, temos a criminalização e temos nossas questões. Então, temos que generar esses espaços de encontro para formular, para fazer Compañeros, compañeras, compañeros, nos quedan muy pocos minutos. Tengo acá dos preguntas que me gustaría que alguno de ustedes las respondan. Ignacio 4209 pregunta, ¿cómo piensan que hay que elaborar desde el activismo sobre las nuevas tendencias del boom marketinero psicodélico? Y también, que viene unido a lo que íbamos ahora rápidamente, pregunta Rulo 32, pregunta sobre cómo vemos el futuro de la lucha, cuáles son los desafíos de la lucha de los usuarios de sustancias psicoactivas, de drogas en América Latina. Así que si quieren en muy pocas palabras para ya pasar al cierre. Si quieren, yo puedo empezar sobre ¿cómo es? El mercadeo psicodélico, ¿no? Ese neochamanismo, ¿verdad? Sí, es una aculturación y ¿qué se puede decir? Invisibilización de nuestras culturas tradicionales, de las plantas sagradas, ¿verdad? De esos usos tradicionales, ¿no? Que dentro del modelo capitalista, extractivista, pues claramente se pierde un montón de cosas. Yo creo que podríamos hacer todo un webinario de eso. Estamos llenos y llenas en la región. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay un montón de centros de ayahuasca, de hongos de iboga, que son de gringos o europeos, en inglés para gringos y europeos, ¿verdad? O sea, ni siquiera, no solo se pierde el mercado, los usos tradicionales, ¿verdad? Y los significados y los contextos de estas plantas y estas ceremonias, sino que utilizan nuestro territorio, ¿verdad? Para mercadear lo otro, ¿no? Entonces te cobran $5,000, te traen, te dan todo, ¿verdad? Incluso hace poco nos contactaron unos para ver si hacían un movimiento de incidencia política, porque el Ministerio de Salud sacó un comunicado de que la ayahuasca, ¿verdad? Que el DMT, y todo era en inglés. Yo les dije, bueno, no les dije así, pero básicamente es, bueno, primero aprendan español y después tal vez conversamos, ¿no? Pero lo dejo por ahí para que dé chance de decir más cosas. ¿Y a dónde estamos yendo con el desafío de la militancia y el activismo de los usuarios de drogas? ¿Quién quiere responder esto? Yo creo que es en lo que estamos parados ahora, trabajando fuertemente desde la AMPUD, que es en el fortalecimiento de la red. Conocernos, nivelar los conocimientos, y sobre todas las cosas, poder empezar a entrar en ese circuito y poder nivelar los países, porque también es claro que desde el proyecto ALEP y poblaciones clave que se hizo en 10 países, quedamos desnivelados en algunas cuestiones que se pudieron discutir y que tuvimos que ponernos enfrente y hablar. Es decir, era lo que decía Luana, no podemos entrar en un mecanismo de denuncia. Los usuarios no podemos denunciar, ni siquiera a ese mismo lugar religioso donde después te echa a la calle o la llama a tu mamá y dice dónde estabas cuando tu hijo se drogaba, porque esa sistemáticamente sigue pasando.
Digamos, creo que lo importante es fortalecernos como para poder salir del closet realmente y dejar de que realmente vean el 90% de las personas que usamos sustancias psicoactivas y que no tenemos problemas con las sustancias. El único problema es que están prohibidas, el único problema es que no hay calidad, digamos, y que como se habla, ¿no?, del aborto y también lo último que quiero decir es un pedido a todas esas comunidades, como las poblaciones trans, las poblaciones trabajadoras sexuales, el matrimonio igualitario. Por lo menos yo desde la Argentina he acompañado porque la RADAU está formado de todas esas personas, somos usuarios. Yo a veces digo, no soy una mujer, soy una usuaria. Antes de ser mujer soy usuaria y así me manejé en la vida con mis hijos. Fui mamá y mis hijos siempre estuvieron al tanto de esto, ¿no? Es decir, de con poder saber que yo era Verónica y tenía gustos que en vez de comprarme un pantalón de marca, prefería tener una sustancia o salir a divertirme en el momento libre, el goce, hablar de los placeres y sobre todo que se sumen y que salgan del closet de este sentido, ¿no? De esa persecución colonial que los sigue oprimiendo, porque seguir pensando en que la persona, es decir, o hablar que las drogas no son buenas ni son malas, es decir, hacen mucho más daño a la prohibición, como dice Arda, que las propias sustancias. Entonces los invito a que se sumen, que nos escuchen y que vayamos juntos a buscar en cada país o hasta donde tengamos que llegar este cambio de la criminalización. No estamos a favor del narcotráfico ni del crimen organizado. Que hagan su trabajo, que la policía haga su trabajo. No porque a mí me cruzo en la calle y me encuentro una bolsa, me meta presa. ¿Por qué no investigó si yo la tenía para vender o no? Así me tuvieron 2 años presa a mí. Y después cuando se dieron cuenta que yo no vendía nada, no sabían cómo darme la libertad. Pero mi causa de narcotráfico quedó y en mis antecedentes. Y así en toda la región. Creo que eso. Yo sumaría a todos los movimientos, es decir, a todas las comunidades de poblaciones clave que realmente se sumen, como nosotros nos sumamos a su lucha, para poder tener realmente un cambio. Y después hablaremos de reducción de daños, porque la reducción de daños nosotros la practicamos día a día. Tal vez vos en tu trabajo son voluntades. Los que están dentro del sistema de salud, el que tiene voluntad trabaja con el usuario, el que no, no. Creo que eso. Invito a eso, a que nos acompañen, mecanismos de denuncia, los observatorios de medios, es decir, que en todos los planes los usuarios tienen que estar, nada, no como promotores y no solamente los exadictos, sino una persona usuaria de drogas puede ser mucho más responsable que muchos otros que nos consumen. Eso porque nos sobreexigimos, porque siempre estamos en la mira. Siempre estamos en la mira a ver si nos equivocamos en algo. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que en 1 minuto de reloj, porque estamos verdaderamente muy cortos de tiempo, me refieran un deseo. ¿Cuál es el deseo de ustedes desde lo personal en vistas a lo que se viene, o a lo que debería venir, o a lo que queremos que venga? Qué pregunta, ¿eh? Primero quiero agradecerles por este momento. Yo deseo el fin de la guerra, mucho placer, mucha gestión de placeres, el fin del patriarcado, del racismo. Isso que estamos haciendo, ¿no? Seguimos en lucha, encontrándonos y formulando nuevas políticas desde nuestros cuerpos, nuestras trayectorias, nuestra ancestralidad. Isso. E tenho muita esperança na luta, em lo que estamos fazendo. Eu tenho uma ideia, estamos laborando muito com essa ideia de interseccionalidade e eu estou aqui para reafirmá-la, porque a interseccionalidade não é um conceito teórico, é um conceito da prática que habla do encontro de agenda, tá? Não vamos pelear entre nós outros, não é uma guerra de opressões, tá? É um encontro de agendas, tá? Então, é importante que agora temos em conta isso, que não é possível falar de política de drogas e não falar de racismo e não falar de sexismo. Eu quero viver em um mundo, em um campo, em um espaço onde eu não esteja, meu companheiro pueda falar de meus direitos também.
y que pueda hablar. ¿Dónde está Luana? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Dónde están las mujeres afro? Cada uno de nosotros tiene un rol en esta lucha y tenemos que hacer frentes para la protección de algunos usuarios, teniendo en cuenta nuestros lugares de lucha. Tá? Las personas trans están ahí, las personas en situación de calle también están ahí. Tenemos una tarea que es importantísima, que es acercar nuestra lucha, de la lucha de las personas de calle, de la lucha de las mujeres, del movimiento afro, de todo nuestro continente, del movimiento indígena, que están ahí siendo víctimas de esta guerra contra las drogas y que algunos de esos movimientos no tienen los conceptos. Tenemos que popularizar lo que es reducción de danos, popularizar lo que es antiprohibicionismo y hacer eso juntos. Tá? Tenemos elaborado un montón con eso de estar en los movimientos de diversidad sexual, movimentos antirracistas, movimiento negro, haciendo estas conexiones. E creio que esta é nossa tarefa e meu desejo é esse, um mundo com muitas drogas, com muito prazer, muito todo, que possamos viver intensamente, tá? Sem ter um estado ou estar sendo alvo de uma conspiração imperialista. Isso. Saludos e nos vemos. Sí, sí, el deseo son drogas reguladas de calidad, ¿verdad? Con buena información, sin estigmas, sin discriminación, sin criminalización, acceso a servicios. Finalmente, sí, el deseo es incluso la visión del AMPUT, ¿no? Que todas las personas que usamos drogas tengamos los mismos derechos que cualquier otro ser humano en este planeta. Cambio. Te toca cerrar, Vero. Mi deseo, tengo muchos deseos personales y uno de esos que Oscar dice, no, yo no te creo y que quería dejar de ser activista. Y me dice, siempre vas a estar activando algo, que sea la montaña, que te vayas a vivir. Pero mi deseo va dirigido al AMPUD, ¿no? Que el dinero no nos separe, que si no hay dinero se hace también reducción de daños, que la reducción de daños es entre nuestros amigues, que es difícil y que uno no tiene que salir a buscar usuarios. Nosotros los usuarios no tenemos que salir a buscar usuarios, nos juntamos, somos manada y como buena manada que nos cuidemos y que eso, digamos, ¿no? Que podamos seguir, que no se apague, dirían mis amigas rosarinas, que no se apague, que con dinero o sin dinero podamos de alguna manera mucho fuego, mucho fuego. Sí. Eso. Que no se corte. Mi deseo muy rápidamente es que haya muchas más Luanas, muchas más Verónicas y muchos más Ernestos en toda América Latina, porque verdaderamente las personas activistas y que se animan a salir del closet psicoactivo y que se animan a empoderar al par, son los que marcan la diferencia y son el granito de arena que muchas veces genera una playa, ¿no? La verdad es que ese es mi deseo. Me resta agradecerles primeramente a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo y quienes acompañaron durante esta horita y media. En segundo lugar, agradecerle a ustedes tres. Para mí es un honor no solamente conocerlos, sino compartir momentos de todo tipo con ustedes en diferentes lugares, pero siempre en la construcción para mejorar la vida del prójimo y tener una sociedad mucho más igualitaria, en donde las leyes, como dice un viejo eslogan de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, en donde las leyes que hacen tanto daño, mucho más daños que las drogas, se puedan modificar y en donde todas estas personas, todos ustedes, todos nosotros, todos nosotres, dejemos de ser drogadictos y faloperos para así ser ciudadanos plenos de derechos. Creo que eso es lo que nos une y creo que más allá de las particularidades y de las diferentes idiosincrasias de América Latina,
es lo que ha logrado Lamput y es lo que ha logrado cada una de las personas que la componen y cada una de las organizaciones que en muchos casos respaldan. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por su opinión, muchísimas gracias por sus palabras y por su argumento. También agregarle al amigo pibe entusiasta, Patricio, que es un grosso, que está ahí atrás de todo el backstage, coordinando y armando las cuestiones que nosotros no entendemos, que tienen que ver con las redes sociales y con lo digital y con lo tecnológico. Muchísimas gracias a Arda, muchísimas gracias a cada una de las organizaciones que están representadas y muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto y que han participado en esta hermosa charla. Les mando un abrazo gigante, nos vemos pronto. Siempre acompañen y no castiguen. Exacto. Chao. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao.